Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Vicente Rojas, soy residente de urología del Hospital Barros Luco, y como dijo bien el doctor Finsterbuch, esta presentación va enfocada en el estudio urológico pretrasplante renal, enfocado principalmente más desde el punto de vista funcional. A modo de introducción, es importante mencionar y tener claro que el gold standard para el tratamiento de una enfermedad renal crónica terminal es el trasplante renal, lo cual está reflejado en mejorar la sobrevida y la calidad de vida, siendo más costo efectiva que la diálisis. Se establece que la mortalidad global de pacientes en hemodiálisis es de un 27%, expectativa de vida menor de 50 años, 5 años, y entre los años 65 y 74 años, siendo la primera causa de muerte las enfermedades cardiovasculares. A modo de historia, es importante mencionar también que el doctor Alexis Carrel, quien fue el primer cirujano que hizo un trasplante renal humano en 1912, lo cual le valió el premio Nobel. Y el primer trasplante renal exitoso en 1954 por el doctor Joseph Murray, el cual también le valió el premio Nobel de Medicina en los años 90. ¿Cuál fue la razón de por qué su trasplante fue exitoso en comparación a los anteriores? Es que se le hizo un trasplante a gemelos monocigotos. ¿Qué es lo que sucede en Chile? En el año 66 fue el primer trasplante renal con donante cadavérico en el Hospital J. Aguirre por el doctor Morgado. Y 2 años después, el primer trasplante con donante vivo por el doctor Vargas. ¿Qué es lo que pasa en el Hospital Barros Luco? Se realizaron los primeros donantes, o sea, los primeros trasplantes de donante vivo con arteria renal múltiple, lo cual en esa época en Estados Unidos, por estas variaciones anatómicas, se desechaban estos injertos. También se hizo un estudio por el doctor Aguiló, que se tomaron 25 trasplantes con arteria renal única y 25 trasplantes con arteria renal múltiple. Se estableció una sobrevida de 5 años de un 91% de los injertos y el receptor del 100%, teniendo un éxito bastante importante con respecto a esta variación anatómica. Y además, fueron las primeras 20 nefrectomías laparoscópicas en donante vivo, desde los años 98 al 2002. La realidad local, en comparación al otro hospital, el año 2016, el 31 de diciembre, se establecía que 30 riñones, de 222 riñones, 30 riñones fueron realizados en el Hospital Salvador y 29 en el Hospital Barros Luco, siendo nosotros el segundo lugar en ese año. ¿Cómo estamos actualmente? La verdad es que no encontré ningún dato que pudiera establecer una estadística a nivel de los otros hospitales, pero sí, en el año 2019, como Hospital Barros Luco, duplicamos la tasa de trasplantes realizados en comparación al año 2016, siendo 62 trasplantes, de estos 46 de donante cadavérico y 16 de donante vivo. Sin embargo, pese a duplicar la cifra realizada el año 2016, esto no da abasto. Esto es una proyección que se realizó hace varios años ya, que pese al aumento de pacientes de donante y de trasplante, no da abasto porque hay un aumento de la tasa de enfermedad renal crónica terminal y la necesidad de trasplante de estos pacientes. Entrando ya más de lleno al estudio pretrasplante, esto va enfocado a descartar principalmente contraindicaciones, ¿ya? Ya sea descartar infección, descartar malignidad, incumplimiento de tratamiento y altos riesgos de mortalidad operatoria y obviamente el fracaso quirúrgico. Pacientes que no puedan también sobrevivir a la cirugía. Por lo tanto, es de suma importancia que sea un estudio íntegro, ya que sea un estudio multidisciplinario, partiendo desde la historia clínica, ya sea datos clínicos o datos personales del paciente, una exploración física completa, exámenes básicos de laboratorio, exámenes básicos de imágenes, y desde el punto de vista urológico, que vamos a enfocar la presentación, es mínimo un antígeno prostático, un tacto rectal, obviamente la historia antecedentes de una causa urológica, enfermedad renal crónica o eventualmente una enfermedad intercurrente desde el punto de vista urológico en pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica. También es importante mencionar que desde el punto de vista vascular es de suma importancia recalcar y pesquisar enfermedades, factores de riesgo cardiovasculares, los cuales pueden tener un impacto en cuanto al éxito del trasplante, con tasas de mayor rechazo, tasas de mayor fracaso en el intraoperatorio, o eventualmente complicaciones a largo plazo, ¿ya?
Importante el examen físico, destacar, pesquisar estigmas de enfermedad vascular periférica, ver la simetría de los pulsos, etc. Y si el paciente ya tuviera factores de riesgo más importantes, es básico tomarle un ecodoppler arterial periférico, o eventualmente un TAC sin contraste para ver si tiene calcificación en territorio ilíaco, donde vamos a realizar nuestro injerto. ¿Ya? En caso de que presente alguna alteración que pueda contraindicar o eventualmente poder tener outcomes negativos para nuestro trasplante, es importante la resolución quirúrgica, la reparación quirúrgica pre-trasplante. Desde el punto de vista urológico, se establece que un cuarto de los pacientes con enfermedad renal crónica en etapa terminal presentan anomalías del tracto urinario que no necesariamente son causas de esta. Sin embargo, 5 a 7% de los adultos que son candidatos a trasplantarse su enfermedad renal crónica sí se atribuye a una patología urológica. Por lo tanto, es importante pesquisar infecciones urinarias de repetición, antecedentes o síntomas de uropatía obstructiva baja, ver su dinámica funcional, eso ya sea desde el punto de vista subjetivo, como relata el paciente, y se lo amerita establecer un diagnóstico, o sea, un estudio más invasivo. Y por último, que nos cambia enormemente la conducta, es establecer si el paciente tiene diuresis residual, y cuánto, si el paciente es oligúrico o no. Sin embargo, en base a todo, existen varios estudios, no existe una recomendación actual estandarizada en guías clínicas sobre el manejo preoperatorio desde el punto de vista urológico, ¿ya? En realidad, en los pacientes, salvo que tengan antecedentes o síntomas que permitan sospechar una patología vesical, no se debiera realizar un estudio invasivo, ¿ya? Eso es como una recomendación que en realidad es transversal para los distintos estudios. Sin embargo, se establece que hasta un 20% de los pacientes pediátricos que requieren el trasplante renal tendrán una vejiga que no es segura para realizarlo. ¿A qué me refiero con una vejiga segura? Una vejiga que tenga un IN a baja presión, una vejiga que tenga una acomodación adecuada, una vejiga que sea estéril, y además una vejiga que tenga un vaciamiento completo y funcional. ¿Cuáles son nuestros objetivos y parámetros básicos que nosotros tenemos que tener para estos pacientes? Que la capacidad vesical sea una capacidad entre 350 a 650 ml, que tenga una compliance adecuada. Eso quiere decir que sea más de 30 ml por centímetro de agua, eso lo podemos ver con estudio urodinámico, que sea estéril obviamente, que no tenga infección del tracto urinario, que tenga una uroflojometría con un flujo máximo mayor de 25 ml por segundo en pacientes menores de 40 años y en mayores de 60 años que sea mayor a 15. Y con un volumen residual que sea un residuo postmiccional que sea negativo. Por lo tanto, ¿a qué pacientes estudiamos? En realidad a todos. Pero para poder nosotros hacer un esquema mental y ver qué tipo de examen, y si pedimos exámenes invasivos o exámenes no invasivos, lo podemos dividir a pacientes que tienen enfermedad renal crónica de causa no urológica y enfermedad renal crónica de causa urológica. En los pacientes que tienen enfermedad renal crónica de causa no urológica, es mínimo tomarle, como dije anteriormente, un antígeno prostático, hacer una historia física, una historia clínica detallada, pero es mínimo tomarle una ecografía pélvica. Con eso nosotros podemos estimar su capacidad vesical y estimar el residuo postmiccional. En caso de que salga alguna alteración en esto, y nosotros estemos evidenciando que su funcionamiento vesical no es seguro, el paciente lo más probable es que tenga que hacerse un estudio más invasivo, ¿ya? Que entraría en la categoría de los pacientes de causa urológica o eventualmente no de causa urológica, pero que sí tienen algún antecedente urológico, que puede contraindicar o condicionar los outcomes del trasplante. Por lo tanto, una vez que nosotros hicimos estos exámenes más invasivos, ya sea urodinamia, ya sea uroflujometría invasiva, ya sea una cistoscopía, una vez que esté resuelta la causa, nosotros nos tenemos que volver a preguntar, ¿el funcionamiento vesical es seguro o no? Y en caso de que el funcionamiento vesical sea seguro, el paciente puede ir a un trasplante renal. Este es un estudio retrospectivo, ya que se compararon 30 riñones trasplantados en pacientes con vejiga anormal, llámese antecedentes de reflujo vesico-ureteral, llámese válvulas ureterales posteriores, digenencia, cualquier malformación en realidad del tracto urinario,
comparado con 30 riñones en pacientes con vejiga sana, ya durante 24 años, del 1990 al 2014. Se estableció que el retraso del inicio de función del injerto no fue estadísticamente significativo entre el grupo estudio y el grupo control, y la tasa de filtración glomerular estimada en el riñón trasplantado fue comparable en ambos grupos al año, a los 3 años y a los 5 años. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? El grupo de estudio, es decir, el grupo con vejiga anormal, tuvo una mayor incidencia de complicaciones urológicas perioperatorias, de un 93% versus un 50%, siendo estadísticamente significativo. Las complicaciones más frecuentes fueron del punto de vista infeccioso, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante tomar en cuenta esto, y lo voy a decir en las recomendaciones finales, para poder eventualmente realizar una profilaxis antibiótica prequirúrgica en pacientes con vejiga anormal. Y por otro lado, desde el punto de vista de la función del injerto, de la sobrevida del injerto, en un seguimiento a largo plazo, 20 años, el 63% de los pacientes siguieron con función en el grupo control, versus un 83% del grupo estudio que perdió un injerto después de los 10 años. Sin embargo, en los primeros 10 años no hubo diferencia significativa entre ambos grupos. Este otro estudio, un estudio retrospectivo que se hizo en paciente pediátrico, que fueron 56 pacientes con enfermedad renal crónica de causa terminal, o sea, en etapa terminal de causa urológica, que fueron sometidos a trasplante renal de donante cadavérico, de los cuales 26 pacientes tenían antecedentes de un reflujo vesicoureteral, 15 fueron de vejiga neurogénica, 5 de tuberculosis y 1 por un síndrome de Prunbelli. De estos, 6 pacientes tenían antecedentes de enterocitoplastia de aumento y 8 pacientes que tenían derivaciones urinarias no continentes. ¿Cuál fue el objetivo? Evaluar los outcomes funcionales y la sobrevida del injerto en pacientes con trastornos urológicos. ¿Cuáles fueron los resultados? Como se puede ver acá, la creatinina al año y a los 5 años, pacientes que tenían antecedentes de vejiga normal sin causa urológica tuvieron bastante diferencia con pacientes que tenían antecedentes de alguna malformación o una anormalidad en el funcionamiento vesical, o que eventualmente tenían una... ¿ya? Sin embargo, no necesariamente se estableció una diferencia en cuanto a la sobrevida del injerto a 5 años y los cambios de la función renal en pacientes con vejiga normal en comparación a pacientes con una enterocitoplastia de aumento. Ahora, ¿es necesario realizarle un estudio invasivo urodinámico a pacientes que tienen enfermedad renal crónica de causa no urológica? Este es un estudio prospectivo que se hizo entre los años 2009 y 2010, donde se evaluaron 30 pacientes que fueron sometidos a trasplante renal y evaluados con metría y una curva flujo-presión inmediatamente antes y 6 meses después del trasplante renal. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Que en todos los parámetros, tanto en pacientes oligúricos como en pacientes no oligúricos, en los parámetros tanto de cistometría, de acomodación y de curva flujo-presión, se notó un cambio drástico y mejoría significativa en todos los parámetros. Por lo que este estudio concluye que los estudios invasivos no son necesarios previo al trasplante renal en pacientes con enfermedad renal crónica en etapa 5 por causas no urológicas o eventualmente que tengan causas no urológicas y que no tengan ningún antecedente tampoco en alguna enfermedad urológica intercurrente, ¿ya? Y además establecen que una investigación y el tratamiento de la disfunción vesical del trasplante renal deben realizarse solamente en pacientes con enfermedad renal crónica de causa urológica o que eventualmente también tengan antecedentes de una cirugía previa. Este otro estudio, ya, que quería demostrar cuál es el rol de la urodinamia en pacientes, en realidad en general, en pacientes pretrasplante, ya que se tomaron 98 pacientes que originalmente fueron excluidos de la lista de espera por ese motivo, ya, los cuales fueron sometidos a urodinamia y se estableció que el 50% de los pacientes fueron aptos luego de realizar este examen. Sin embargo, el otro 50% necesitó una intervención quirúrgica previo al trasplante renal para poder ser apto. Me refiero enterocitoplastia de aumento, me refiero a un Mitrofanov, por ejemplo, me refiero a cualquier conducto ileal, por ejemplo, y por eso el rol que tiene la urodinamia es trascendental en estos pacientes que
tienen antecedentes de causa urológica de su enfermedad renal crónica o que eventualmente tuvieron una enfermedad urológica intercurrente, ¿ya? Ahora, en los pacientes que tienen hiperplasia prostática benigna o que eventualmente tienen una estrechez de uretra, si tienen clínica, ya, y si tienen antecedentes, o eventualmente nosotros realizamos el diagnóstico, es importante que el estudio sea básico con ecografía, ver reflujo, ver residuo postmiccional, y un estudio básico con uroflujometría no invasiva, ¿ya? Según estos exámenes, según el IPSS, según el tamaño prostático, la clínica del paciente, nosotros establecemos un tratamiento, ya sea médico o quirúrgico. Sin embargo, se recomienda realizar la cirugía prostática o uretral post-trasplante renal, principalmente para evitar la restenosis posterior, secundario al síndrome de uretra seca, que le llamamos nosotros, ¿ya? Ahora, si no es posible realizar el tratamiento quirúrgico antes del trasplante, se le podría realizar al paciente una RTU prostática, más una instalación de cistostomía, por ejemplo. ¿Para qué sirve esto? Para poder instilarle suero y reproducir el ciclo miccional, hacerle un reentrenamiento de ciclo vesical. Ahora, ¿qué ocurre con los pacientes oligúricos? Ya diferentes estudios demuestran que, independiente de la causa, estos pacientes tienen mayores tasas perioperatorias de complicaciones, ya sea episodios de rechazo, sobrevive el injerto a 10 años, rechazo agudo, ¿ya? O pérdida, francamente pérdida del injerto. Ahora, ¿por qué es tan importante la anuria, ya, independiente de la causa? Porque puede enmascarar alteraciones funcionales de la vejiga o estructurales que no se manifiestan clínicamente. Por otro lado, es difícil la recolección de la muestra de orina para tomarle un urocultivo. Y algunos autores recomiendan la instilación de suero fisiológico intravesical, dejarla esperar unos 15 a 20 minutos y luego obtener la muestra. Lo otro que se recomienda para prevenir la piuria y la infección urinaria pre-trasplante es realizar una irrigación de la vejiga una vez por semana. No se establece cuántas semanas antes, pero sí lo más cercano al trasplante, y así nosotros podemos prevenir el riesgo de infección urinaria. Ahora, ¿cuáles son los principales problemas de la pérdida del injerto desde el punto de vista fisiopatológico? Hay un llene a alta presión, hay un aumento del residuo postmiccional, también hay mayor probabilidad de reflujo vesicoureteral e infecciones del tracto urinario recurrente. Y por otro lado, desde el punto de vista quirúrgico técnico, hay mayor dificultad en realizar el implante ureteral en el momento de la cirugía. ¿Qué quiere decir con esto? Los autores recomiendan que intraoperatoriamente nosotros nos damos cuenta que es muy difícil o que probablemente el implante no tenga un éxito, lo que se recomienda es dejarlo ureterostomizado y eventualmente realizarle una intervención o un tratamiento a la vejiga, si es que no nos dimos cuenta de que tenía una microvejiga, por ejemplo. Y por otro lado, ¿qué es lo que recomiendan los autores también? Hacerle un reentrenamiento vesical en estos pacientes. ¿A qué me refiero con esto? Disminuir la presión vesical con antimuscarínicos, lo cual eventualmente aumentaría el residuo postmiccional, pero según esto nosotros tenemos que hacerle un cateterismo intermitente. El entrenamiento del ciclo vesical, ¿cómo se hace? Como dije anteriormente, se instala una cistostomía, se llena con suero fisiológico hasta la sensación de urgencia miccional, siempre y cuando el paciente pueda esperar 30 minutos, y se le pide al paciente que orine. Si esto se combina con la urodinamia, podemos tener datos cuantitativos mucho mejores, y así podemos establecer diagnósticos que nos pueden cambiar la conducta quirúrgica, o eventualmente tratamiento médico, previo al trasplante. En la fase IN, ¿qué podemos encontrar? Incontinencia, por ejemplo, o mala acomodación, o que el paciente tenga una hipersensibilidad vesical. Y en la fase miccional, con el residuo postmiccional también podemos verificar si el paciente tiene una obstrucción del tracto urinario inferior, que tenga una vejiga hipoactiva, o eventualmente que tenga una disinergia vésico-esfínter liso o vésico-esfínter estriado. En caso que un paciente, por ejemplo, presente una vejiga hipoactiva y no se puede realizar el cateterismo limpio intermitente por vía uretral, podemos realizarle una vesicostomía continente con colgajo de pared anterior de vejiga, o eventualmente un mitrofanov, que sería el gold standard en pacientes pediátricos. Por otro lado, también tenemos reservorios intestinales, ya de intestino delgado, como es el cock pouch, que tiene doble reflujo, o sea, doble sistema antirreflujo, o ya sea con segmento ileocólico, que sería el Indiana.
Ahora, si el paciente presentara una mala acomodación, pero con un esfínter normal, lo más recomendable a este paciente es disminuir la presión realizando una cistoplastía de aumento. Ahora, si pese la cistoplastía de aumento, el paciente persiste con trastorno urodinámico, o eventualmente el paciente necesitara cateterismo limpio intermitente y no podía realizarse, eventualmente ya sería más aceptable realizarle un conducto ileal, por ejemplo. Ahora, en cuanto a la cistoplastía de aumento y el trasplante renal, es bastante controversial, ¿ya? Porque no existe un consenso sobre qué cirugía hacer primero, si la cistoplastía de aumento o el trasplante renal. Principalmente porque son cirugías complejas asociadas a una alta morbilidad perioperatoria. La hipótesis que plantea realizar el trasplante primero dicen que reduciría el riesgo de infección a la anastomosa urétera de la vejiga aumentada con una alta carga bacteriana, con mucus, y además permitiría realizar una cistoplastía con mejor función renal. Sin embargo, los autores que plantean realizar una cistoplastía primero, esto permitiría hacer la cirugía sin la carga de la inmunosupresión del trasplante, que no es menor, lo cual estaría asociado a una mayor tasa de infección postoperatoria en pacientes inmunosuprimidos. Ahora, de todas maneras, en cualquier caso, cualquiera de los dos casos es difícil, ya sea con la operación anterior. Este es un estudio ya que en realidad quería ver, comparar si realizar el aumento primero antes del trasplante en niños, y la verdad es que no se establecieron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a tasas días de hospitalización, tasa de filtración glomerular, etc. Y este estudio, que se hizo en adultos, se comparó también pacientes que se realizaron la cistoplastía antes y la cistoplastía después del trasplante, ¿ya? Y la diferencia tampoco fue estadísticamente significativa en cuanto al número de pérdida del injerto, el número de rechazo agudo, el número de infecciones urinarias postoperatorias, ¿ya? O la función renal luego del trasplante renal. Ahora, ya terminando más que nada, más de todo lo que es desde el punto de vista funcional, quise nombrar algo importante que también es lo del punto de vista oncológico. Para poder realizar un trasplante renal, por ejemplo, en pacientes que tienen un tumor renal incidental, asintomático, que son menores a 4 centímetros, los cuales tienen una tasa de recidiva y metástasis bastante baja, se recomienda realizarlo después de 2 a 5 años, dependiendo obviamente de los factores que tengan. Por ejemplo, si ese factor es menor, si el tamaño tumoral es menor de 4 centímetros, pero el paciente presenta un Fuhrmann elevado, eventualmente criterios de mal pronóstico como una diferenciación sarcomatoide, pese a ser un tamaño tumoral chico, no se recomienda esperar 2 años, sino que más tiempo, libre de tumor. Y en pacientes que tienen un tamaño tumoral mayor de 4 centímetros, esperar por lo menos 5 años. Ahora, en pacientes con cáncer vesical no músculo-invasor, siempre y cuando sean de bajo grado, la verdad es que ese paciente se puede realizar su tratamiento quirúrgico de resección del tumor vesical, y si el paciente no presenta recidiva dentro de un periodo de 1 año o incluso menos, ese paciente podría incluso realizarse un trasplante. Sin embargo, no todos los pacientes no músculo-invasores son de bajo riesgo. ¿A qué me refiero con eso? Pacientes que sean un T1, que invaden la vena propia, o eventualmente sean múltiples o muy grandes, que sean recididos, que eventualmente requieran un tratamiento con BCG, ese paciente debería esperar al menos 5 años. Y en pacientes obviamente con cáncer músculo-invasor que estén libre de tumor libre de cáncer por más de 5 años, también ese paciente podría someterse a un trasplante renal. En cáncer de próstata es distinto, ¿ya? En cáncer de próstata, por ejemplo, que tenga un riesgo bajo, se puede esperar 2 años después de su resolución un tratamiento local del cáncer de próstata para poder someterse a un trasplante renal. Sin embargo, no todos los pacientes son de bajo riesgo. Ya hay pacientes que son de riesgo intermedio o alto o localmente avanzado, no metastásicos. Esos pacientes sí se podrían realizar un trasplante, pero luego de más tiempo. ¿A qué me refiero con eso? 5 años después. Y del cáncer testicular, siempre y cuando sea un cáncer testicular en etapa 1, con una recurrencia de menos del 12%, ese paciente se podría realizar un trasplante renal luego de 2 años. Entonces, a modo de resumen, ya tenemos un paciente que está ingresando a la lista de espera trasplante y queremos hablarlo desde el punto de vista urológico.
Vemos la historia, el examen físico, le vemos un examen de orina, un urocultivo. Y según eso y la ecografía abdominal o pélvica, vemos si está normal, el paciente, nosotros vemos que tiene una vejiga que es segura para poder realizarse un trasplante, perfecto, se va al trasplante. Pero si el paciente presenta anormalidad en cualquiera de estos parámetros medidos anteriormente, desde el punto de vista oncológico, como dije anteriormente, depende del tipo de tumor, ¿ya? Si el paciente presenta indicación de la nefrectomía del nativo, ya sea por un síndrome nefrótico que sea refractario, que tenga una infección crónica, que tenga, por ejemplo, una necesidad de realizar una nefrectomía por espacio, o que tenga una enfermedad litiásica que no sea reparable quirúrgicamente y que la mejor opción sea una nefrectomía, ese paciente va a nefrectomía antes del trasplante. Y en pacientes que tengan, por ejemplo, anormalidades uretrales, ya problemas de vaciado, hiperplasia prostática, estrechez de uretra, ese paciente debería realizarse un estudio invasivo antes de realizar el trasplante renal, llámese uroflujometría, llámese urodinamia, cistoscopía, etc. Y dependiendo del caso, realizarle tratamiento o antes o después, siendo después lo más recomendable. Y en pacientes que tengan una disfunción vesical, como dije anteriormente, lo más recomendable, el gold standard sería la urodinamia. Y si el paciente requiriera de alguna intervención o un tratamiento médico antes de realizar el trasplante, se le debe realizar por lo menos entre 10 a 12 semanas antes del trasplante. Ahora, desde el punto de vista funcional, ya nosotros vemos que el paciente no presenta oliguria, el paciente no presenta problemas de vaciado, ese paciente se puede trasplantar. Pero si el paciente presenta una oliguria o oligoanuria, ¿ya? Y tiene problemas de disfunción de vaciado, se le debe realizar un estudio urodinamico obligatoriamente a ese paciente previo al trasplante, porque nos cambia la conducta en un 50% de los casos. Además, en pacientes que no tengan oliguria, pero sí nosotros podamos pesquisar algún problema de vaciado o que la vejiga no sea segura, también debemos realizarle el estudio dependiendo también del caso. Si el paciente presenta una hiperplasia prostática, hay que hacerle el estudio correspondiente a la hiperplasia prostática. Ya, si presenta una disfunción vesical, hay que hacerle un estudio que sea orientado a descartar, por ejemplo, una vejiga neurogénica, ya, lo que va a eventualmente requerir una intervención antes del trasplante. Por lo tanto, en realidad no existen recomendaciones transversales estándar que estén en guías clínicas o manuales de urología, pero en base a todos estos estudios traté de poder plantear unas recomendaciones como a modo de conclusión, ¿ya? Es importante, dentro de las recomendaciones, la profilaxia antibiótica 6 meses antes en pacientes con disfunción vesical por mayor riesgo de infección urinaria, teniendo una supervivencia en injerto de un 90% al año y aproximadamente un 66% a 5 años. Por otro lado, no es necesario realizar estudio invasivo a pacientes adultos sin síntomas o anomalías del tracto urinario. Por otro lado, en pacientes sintomáticos o pacientes oligoanúricos, pacientes que tengan causa urológica de su enfermedad renal crónica o que eventualmente tengan un antecedente en riñón, trasplante de riñón-páncreas o un paciente pediátrico, a ese paciente sí se le debería realizar un estudio invasivo, llámese urodinamia, principalmente por la incidencia mayor de complicaciones postoperatorias en pacientes, por ejemplo, con trasplante riñón-páncreas. Diversos estudios establecen que este trasplante, desde el punto de vista urológico, es más complejo, no establecen una causal de por qué tienen más complicaciones urológicas, pero sí se estableció que tienen más tasa de infección urinaria, tienen más tasas de rechazo al injerto, más dificultad para realizar el implante ureteral y también posteriormente anastomosis, fuga de la anastomosis uretero-vesical, ¿ya? En pacientes que, según nuestro estudio urodinámico, presentan una acomodación insuficiente, se puede realizar un tratamiento conservador con antimuscarínicos y cateterismo limpio intermitente en caso de que tengamos, obviamente, un aumento de residuo postmiccional. Si esto no es suficiente o el paciente no lo tolera, se puede realizar una cistoplastia de aumento, idealmente entre 10 a 12 semanas antes del trasplante. En pacientes con vejiga hipocontráctil, ¿a qué me refiero con esto? Una vejiga neurogénica, por ejemplo, que fue demostrada con urodinamia, el tratamiento estándar es el cateterismo limpio intermitente, sin embargo hay pacientes que no lo toleran. Se puede realizar un reservorio cateterizable, llámese
Mitrofanov, vesicostomía continente con coleogajo para anterior, o un Indiana, ya sería lo más recomendable. Pero si, sin embargo, esto no es posible por ese motivo, se debería realizar una derivación urinaria definitiva no continente. ¿Cuál es la idea de esto? Independiente del tipo de reservorio que nosotros realicemos, lo importante es mantener una vejiga segura, que se llene a baja presión, ¿ya? Entonces, por eso la elección en realidad va en base a ese objetivo. Y para concluir, ya, bueno, además está decir que el trasplante renal sigue siendo y siempre va a ser el gold standard para el tratamiento de la enfermedad renal crónica terminal. Sin embargo, no existen datos suficientes en la literatura actual, ya que planteen una secuencia adecuada de estudio urológico pre-trasplante, pero sí todos los estudios están de acuerdo con que la corrección de los trastornos estructurales y la optimización de la función del vaciado y el almacenamiento de la vejiga se debe lograr antes del trasplante. Ya incluso a pacientes que se les resolvió antes del trasplante, pueden presentar mayor tasa de complicación perioperatoria y mayor pérdida de injerto a largo plazo. Eso después, posteriormente, después de los 10 años. Por lo tanto, es de suma importancia una demostración de un buen funcionamiento vesical pretrasplante en los pacientes con vejiga con funcionamiento anormal o antecedentes urológicos de su enfermedad renal crónica, como causa de enfermedad renal crónica, para mejorar así los outcomes funcionales y la sobrevida del injerto. Por otro lado, siempre hay que tener presente que el paciente úrico-anúrico se presenta de una forma distinta, debido a que el paciente anúrico enmascara las alteraciones funcionales de la vejiga o eventualmente estructurales que no se manifiestan clínicamente. Por lo tanto, siempre ese paciente se le debiera considerar un paciente especial que va a requerir un estudio exhaustivo pre-trasplante con una eventual reparación o intervención o manejo médico previo al trasplante. Y también, en este tipo de pacientes, es importante destacar que la anuria genera alteraciones vesicales que generalmente son reversibles, por lo que se puede realizar estos tipos de tratamiento antes del trasplante. Esta es una frase que en realidad resume todo lo que he hablado, ¿ya? Que desde el punto de vista urológico, los requisitos para un trasplante renal exitoso son la ausencia de infecciones, cálculo y la malignidad del tracto urinario. Un tracto urinario inferior que sea funcional, el cual tiene que ser estéril y continente antes de la implantación del riñón del donante. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente.